Hola a Listo. todos, aquí estamos. Hola a todos, bienvenidos a Cinemanía, muchas gracias por estar ahí. Si os gusta el canal, siempre os invitamos a que os suscribáis. Hoy nos acompaña en nuestra sección de la silla del director David Pablos, que es el director que ha escrito y ha dirigido la película mexicana En el Camino, que se estrena en España este mismo 17 de julio. La vamos a ver dentro de poco tras un fantástico recibimiento que tuvo en alguno de los festivales más importantes del planeta, como ese premio a mejor película en el Festival de Venecia en la sección Horizonti, y esas 13 nominaciones que tiene en los premios Ariel de la Academia Mexicana de Cine, que es la película más nominada del año. Por comentaros algo muy rápido sobre la película y que os vayáis haciendo una idea, En el Camino es un movie. Ahora con David vamos a hablar un poquito sobre ello y a ver si lo he encajado bien, he metido bien un poquito en qué consiste la película, pero a mí lo que me transmite es una road movie, está ambientada en el mundo de los camioneros, los bares de carretera y nos presenta a dos hombres que traen conflictos, problemas de su pasado y que aún mantienen en el presente y que gracias al amor pues encuentran un poco una salida el uno en el otro y de eso es de lo que vamos a hablar de esta película En el Camino. Si no conocéis a David, deciros que es muy reconocido por películas como El baile de los 41 del 2021 y sobre todo por una película que me parece muy especial, que fue un gran éxito además, que fue Las Elegidas en 2015, que compitió en los principales festivales como Cannes o San Sebastián, que fue nominada al Goya aquí en España a Mejor Película Iberoamericana y que además obtuvo 5 premios en esos premios Ariel del cine mexicano como Mejor Película y Mejor Director, entre otras, ¿no? Por tanto, imaginaros el nivelón que tenemos hoy en el programa, así que muchísimas gracias, David, por estar hoy aquí con nosotros. Un gusto, Daniel, gracias. Bueno, cuando vi esta estupenda película, porque tengo que decir que me gustó mucho, lo primero que pensé es qué acierto lo de englobar esta historia con los camioneros, con esas rutas, con esos locales. ¿Cómo se te ocurre esta historia, encajar todas estas piezas así, de esta manera? ¿Y por qué quisiste ambientarla en este mundo, pues, de los camioneros que quizás no, a priori nos resultaba más impactante verlo así? Sí. En realidad todo empezó cuando descubrí el mundo de los camioneros en México, hace ya varios años. Y fue casi instantáneo que pensé que existía la posibilidad de una historia muy interesante en ese mundo. Y lo que hice fue empezar a investigarlo más y más. Y esa investigación fue lo que de alguna manera hizo que la historia se empezara a escribir sola. Creo que lo único que hice fue ahora sí que ir acomodando toda la información que iba registrando. Me tardé un rato en hacer esta película también porque hubo otros proyectos en medio y porque dejé varias veces el proyecto hasta que decidí regresar a él en el 2022. Y como te decía, creo que la investigación es lo que va dándole forma a la película y lo que va escribiendo la película de alguna manera, pero creo que la otra decisión importante, además de entender cuál es el mundo de los camioneros y cuáles eran las posibilidades dramáticas que exploraron en ese contexto, también fue te digo, la decisión fundamental de haber llevado esta película al norte del país, porque podía haber hecho, podía haber transitado la historia en distintos rumbos, pero me pareció que el norte era para mí el más interesante y tener estos paisajes desérticos de Ciudad Juárez y alrededores, creo que hay un ambiente muy único en esta región de México y creo que Ciudad Juárez y alrededores tiene en sí mismo un aire un tanto postapocalíptico que me parecía el más interesante para enmarcar esta historia. A mí me parece que los paisajes y la fotografía es espectacular. O sea, me maravilla cómo pones la cámara, cómo muestras la historia, me encanta. Pero creo que rodar en estas zonas ha sido en momentos un poco peligroso, complicado o no, o con Ujú. que no habéis podido rodar con toda la seguridad y tranquilidad que a lo mejor se puede rodar una película habitualmente o con cierta normalidad, ¿no? Sí.
Ciudad Juárez es una ciudad muy, muy complicada. Hace como 15 años era considerada la ciudad más peligrosa del mundo, ya no lo es, ni siquiera es la más peligrosa de México, pero aún así desde que estábamos produciendo la película sabíamos que iba a ser un reto filmar en Juárez. Y es que además nos movíamos en muchas de las zonas más difíciles de la ciudad y también íbamos a estar mucho en carreteras y en estos restaurantes de carretera que en México llamamos cachimbas, pues hay zonas que están muy controladas por el narco. Entonces había que tener una extrema precaución en todo momento respecto a la gran mayoría de las locaciones en las que estábamos moviéndonos. Y, y estuvimos muy de la mano también con la policía local. La policía de Juárez nos apoyó, al igual que la Guardia Nacional. Y siempre tuve la claridad, nada es más importante que la vida. Y si en algún momento llega a haber algo que sea realmente alarmante o llegamos a estar en una situación que amerite parar el rodaje, lo vamos a hacer. Afortunadamente, pese a que sí tuvimos algunos sustos, un par de veces, tanto en la preproducción como ya en el rodaje, afortunadamente pudimos terminar la película. Y no lo voy a negar, también lo he dicho en algunas otras entrevistas, yo amo Juárez y quedé fascinado por esta ciudad, pero también fue una ciudad que confrontó a mucha gente de mi equipo de trabajo. Y vaya, cuando terminamos la película, la gran mayoría estaban felices de ya por fin irnos de Juárez, ¿no? Yo al contrario, yo volvería una y otra vez a esta ciudad y yo quedé muy enamorado. Cómo fue allí. Bueno, ya me lo estás contando, pero realmente solo por conocerlo me parece impresionante. A mí me encantaría ver esas carreteras que donde has rodado y esos lugares, porque me parecen fantásticos. Y me parece muy interesante también la visión que realizas en la película sobre el mundo LGTBIQ+, y en particular sobre la homosexualidad. En la sociedad mexicana y en la sociedad en general sigue habiendo algo oculto con este tema de la orientación sexual que tenga cada uno, porque en la película se plasma desde una cierta oscuridad, ¿no? Aunque luego todo sea transparente, yo lo veía así de esa manera, lo veía desde un lado oscuro, pero todos lo sabemos, pero no lo queremos decir, ¿no? Es Claro. como algo así. No Sí. sé si esa era tu intención y bueno, ¿qué visión querías trasladarnos? No es exactamente eso que dices, sobre todo en ciertos contextos, y no nada más el de los camioneros. Esto se puede situar en cualquier otro contexto hipermasculino en donde hay mucho pie para que el machismo pueda florecer. Creo que en general, en todos estos contextos, se habla poco de la homosexualidad, que claro que existe, la homosexualidad está presente en todos lados. Lo que sucede es que si hay un velo, e incluso una doble moral, porque se sabe que esto ocurre, sin embargo, no se habla o se menciona, pero se menciona bajo el agua. Entonces, para mí era muy interesante hablar de la homosexualidad en este mundo, en un contexto en el que no es, en el que puede ser peligroso o no es seguro ser una persona homosexual. Y creo que había una gran posibilidad de retratar esta doble moral de la que te hablo, de burlarme también de esta doble moral, de burlarme del machismo, de muchas convenciones. Y es una historia que yo creo que en gran medida ha interesado tanto al público mexicano, porque estrenamos en México hace mes y medio, seguimos en salas de cine todavía, afortunadamente. Y creo que esta es una de las razones por las que lo que te comentaba sobre exponer esta doble moral y burlarme del machismo, creo que es una de las razones por las que a la película le ha ido bien en México y por la que le ha gustado a la gente porque creo que crea un espacio que es común a muchos y a muchas, y en ese sentido la película dialoga con un público más allá del LGBT. Es que contrapones dos perfiles muy distintos que lo interpretan dos actores fantásticos. La verdad que están los dos maravillosos, Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez. Me parece que lo hacen muy bien, pero son dos perfiles muy distintos. Una persona que tiene como muy aceptada su homosexualidad, ¿no? El chico más joven, ¿no? Aparentemente, pues
él es libre, se siente más libre y lo transmite. Y la otra persona, que interpreta a Osvaldo, que es como una persona que no se ha aceptado quizás, ¿no? O que todavía tiene muchos prejuicios sobre ciertas cosas, ¿no? Aunque no las exponga directamente, ¿no? No sé si querías poner un poco esas dos sociedades o esos dos perfiles de personas que conviven dentro de la homosexualidad o de cualquier orientación sexual. Sí, totalmente. Para mí era muy claro que Veneno es un personaje que está plenamente, absolutamente aceptado y todo lo contrario. Y no solo eso, sino que es una persona orgullosa de ser quien es, sin que por eso, vaya, eso no quita el hecho de que haya también un dolor, que eso se explora después en la película, un tema con el padre, pero Veneno es alguien muy orgulloso de ser quien es. Y para el personaje de Muñeco, hay una frase que me gusta mucho, que es hombres que se acuestan con hombres. Y así es como yo definiría al personaje de Muñeco. Él no se considera homosexual, no se considera bisexual tampoco, pero se abre a la posibilidad de una relación con Veneno, una relación amorosa, una relación afectiva. Y eso sucede en gran medida y hay una frase que le dice Muñeco Veneno en un punto de la película y me gusta esta frase, le dice, a veces uno necesita afecto y creo que eso quizás en el momento el personaje lo dice de una manera un tanto superficial, pero hay una verdad ahí y hay algo mucho más profundo. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que estos dos personajes conectan a partir de su soledad, a partir de sus soledades, a partir de sus carencias, de sus heridas. Y eso me resulta muy bello, el hecho de que Muñeco reconoce esa necesidad de afecto y en algún punto, aunque se muestra de una manera muy distinta hacia afuera en lo social, pero en algún punto simplemente abraza eso, abraza ese afecto y abraza a este personaje en todo el sentido de la palabra, lo abraza a Veneno. Y, y aunque no se define de determinada manera, tampoco tiene problema con aceptar eso que sucede. Sí, sí. Luego dos temáticas que planean durante toda la película que también me parece interesante. Que una es la prostitución, que está, bueno, pues se plantea también en la película y además ya lo habías tocado en Las Elegidas, también habías tocado este tema y otra es la violencia, ¿no? Que tampoco es explícita, no la vemos continuamente. Bueno, hay escenas que sí, sí son fuertes, pero bueno, digamos que es una violencia que más bien se palpa durante toda la película, ¿no? La tienes ahí como... Siempre estamos ahí pendientes de que algo pueda pasar, ¿no? De que algo puede ocurrir. ¿Son Ujú. dos temáticas que te interesan especialmente o que a lo mejor conviven mucho en México y crees que tienen mucha cabida dentro de una película como la tuya? ¿O por qué estos temas Sí. te interesan? Bueno, me interesan porque vivimos en México, yo creo que desde hace muchos años desbordados por la violencia. Y, y lo he dicho en varias ocasiones, gran parte de la premisa de esta película o algo fundamental que me interesó a mí a la hora de abordar el contexto de los camioneros es que podía hablar sobre la violencia desde una perspectiva distinta. Podía hablar de la violencia a partir de la cotidianidad. Es decir, los camioneros viven constantemente afectados por esta violencia rutinaria y ellos, todos o la gran mayoría, han estado expuestos a secuestros, asaltos, robos, viven de manera muy contundente la violencia, una violencia que no necesariamente está presente en todas las ciudades de México, o al menos la Ciudad de México se ha vuelto una, digamos, una gran burbuja, pero eso es una realidad de una parte importante del país. Entonces me parecía que podía abordar el tema de la violencia a través de la mirada de un camionero
Y también, no solo esto me permitía, digamos, una perspectiva distinta sobre la violencia, sino poder acatar este tema de manera en que un público mexicano no se cerrara de inmediato a mi película, porque también creo que hay una cierta cerrazón en el arte, en el cine, por parte del público mexicano hacia esto. Y no lo critico necesariamente, creo que también es producto de un hartazgo y de algo con lo que llevamos demasiado tiempo conviviendo. Y por otro lado, también la violencia, no nada más es la mirada de un camionero sobre la violencia, sino que también la violencia me permite, digamos, unir a mis dos protagonistas. Veneno es alguien que también ha estado muy afectado por la violencia de una manera distinta a la de Muñeco, y ellos se reconocen también a partir de la violencia y ellos conectan también a partir de esa violencia con la que llevan, en el caso de Veneno, toda su vida conviviendo, en el caso de Muñeco, ya una buena parte también de su vida siendo afectado por esta violencia. Entonces me parecía interesante cómo la violencia los une y la violencia los hace conectar. Ujú. Y la prostitución, que era otro de los grandes temas que me parece que también se planean, pues, de dónde viene este chico, pues viene de un ámbito y es en el que él luego pues convive y con el que él se relaciona, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Con los camioneros, es a través de la prostitución, ¿no? Ese tema también es algo que también te ayudaba un poco a unir los personajes, porque en cierta manera también podía ser un hecho de unión para que se empezaran a relacionar. Sí, el trabajo sexual es bastante común en el mundo de los camioneros, hay mucho trabajo sexual y no solo de alguna manera me permitía unir a mis protagonistas, también se vuelve, digamos, también hay detrás de esto una búsqueda más profunda en el personaje de Veneno, y es que todo este contexto del camionero se relaciona con su padre, entonces hay algo igualmente en el personaje de Veneno de volver hacia un origen, de arroparse en un mundo que para él le da seguridad, que se relaciona con su padre. Hay algo de en medio del peligro que rodea a Veneno, el buscar regresar a ese origen, al padre. ¿No? Y ya para terminar, porque la verdad es que se pasa el tiempo volando, sí quería preguntarte si esta película para ti es como una de las más personales, no porque pueda ser biográfica o no va por ahí la pregunta, o sea, más personales por temas que te interesen, ¿no? Por llevar a la pantalla cosas que a lo mejor a ti te preocupan, te interesan, en ese ámbito me refiero, ¿no? En lo personal. No sé si es una de las que más has puesto de ti en ese sentido. Totalmente, y lo he dicho varias veces, que esta es mi película más personal y no porque tenga algo que ver con mi vida, porque no tiene absolutamente nada que ver con mi No. vida, aunque está el norte y yo soy del norte y vivo fascinado por esta región de México, aunque hay muchos nortes también, eso es importante decir, pero en general el norte me apasiona y he filmado en distintas regiones del norte ya, pero es una película muy personal porque habla de ciertas heridas, habla de la paternidad, y la paternidad es un tema que ha estado presente en todo mi trabajo, a veces de manera muy evidente y a veces como el tema central, pero aunque no lo sea en todas las películas, siempre está esa huella del padre, siempre está esa figura paterna presente, y aquí está establecida de manera muy contundente, no solo por la herida paterna que tiene Veneno, sino por esa figura que también encuentra en Muñeco, que es un padre ausente. Esta película retrata muchas inquietudes y muchas, ya lo dije, heridas mías, y creo que también es una película en la que pude tomar muchos riesgos formales. Fue una película en la que decidí aventarme sin tener
certezas y eso fue importante. Esta frase de aventarse al vacío, creo que es, creo que es algo que en este caso trajo muchos frutos y si hay algo de cómo se filmó esta película, de la libertad con la que se filmó esta película que me gustaría replicar en mis próximos trabajos. Pues vamos a estar muy pendientes de esos próximos trabajos. Vamos a disfrutar de En el Camino, que se estrena ahora en España, lo hemos dicho, este 17 de julio. Ojalá le vaya muy Ok, bien, porque lo merece. muchas Y gracias. bueno, David, que es un placer enorme poder charlar contigo sobre esta película, conocerte un poquito y agradecerte muchísimo que hayas participado hoy aquí en nuestra charla, en este espacio. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Chao. Nos vemos.